Buenos días. Em, Continuamos con la lectura de La mujer y lo femenino. Em, Antes de avanzar con la lectura, pedirles que se suscriban al canal, le den me gusta a los videos, este, así el canal va creciendo. Nos habíamos quedado en el subtítulo dentro del capítulo 2, la relación de Lévinas con el lenguaje. Estaba analizando qué puntos de concordancia y de discordancia había entre la postura de Lacan y de Lévinas, y ahora estaba en el subtítulo de la relación de Lévinas con el lenguaje. Avanzamos con esa lectura. Si bien Lévinas sostiene que anterior a los signos verbales que conjuga em, anterior a los signos verbales que conjuga, anterior a los sistemas lingüísticos y a la semántica, está la proximidad de uno a otro. Es curioso que la presencia de alteridad del Dios bíblico sea mediante el habla, que el hay sea un verbo que proponga que el lenguaje es alteridad y la relación trascendente mismo. Invocación al otro en la que el invocado está fuera de alcance y que el lenguaje funda y da toda significación. El lenguaje es para él la relación entre el mismo y el otro y revela la separación radical que impide la reconstrucción de la totalidad. El propio hablar no podría plantearse si no hubiera separación o esa diferencia infinita. El propio hablar no podría plantearse si no hubiera separación o esa diferencia infinita, si no nos viniera nada nuevo o ajeno. En el mundo donde impera la ley de lo mismo, el hombre perdería su rostro y su lenguaje. En el pensamiento de lo infinito pienso lo que no puedo pensar, y ese pensamiento es deseo. Deseo de lo que nos falta porque nunca se ha estado unido a ello. Deseo de lo que no puede ser satisfecho, deseo de otro como otro. Cuando deseamos no nos preocupamos del ser, estamos absorbidos por lo deseable. El deseo es esta relación con lo imposible. Maurice Blanchot, amigo intelectual de Lévinas, sostiene que éste propone que la posibilidad de decir la desigualdad por medio de lo que tiende a igualar es mediante un habla con presencia de la extrañeza, que hable sin igualar, sin identificar, que no aspire al entendimiento cumplido, un habla fuera de la oposición, de la negación, y que afirme fuera de la afirmación, un habla fuera de la oposición, de la negación, y que afirme fuera de la afirmación. Una habla otra que sea lo otro de toda habla, dando inicio a la significación, pero sin significar nada determinado, retirándose o desviándose de ese significado que nos vemos llevados a concederle, exigiéndonos escuchar siempre en lo que se dice, más de lo que se dice y más que todo decir. Re- Recuperar lo otro de toda habla. Nuevamente advertimos su semejanza con Lacan, siendo que esa es la función de los neologismos semánticos
y fundamentalmente de los APACs que introduce en su enseñanza. Romper con la fijeza del ser, romper con la búsqueda de totalidad y de coherencia desde que leemos. Bueno, el lenguaje en Lévinas hace un cuadrito síntesis acá y dice, lenguaje en Lévinas, si bien no lo ubica como precediendo al sujeto, es curioso que el primer encuentro con el otro bíblico sea mediante el habla, el hay o existir es un verbo, el lenguaje es la alteridad misma y es trascendencia, ubica en las lenguas el determinismo del pensamiento y sostiene que el lenguaje funda y da toda significación. Es relación entre el mismo y el otro. Da cuenta, da cuenta em, de la separación y la invocación al otro. Desaparecería en un mundo donde imperase la ley de lo mismo. El pensamiento que piensa más de lo que piensa es deseo, deseo de lo que no nos falta, pues nunca se ha estado unido a ello. La desigualdad por medio del lenguaje que tiende a igualar se dice mediante un habla de la extrañeza que obliga a no comprender, fuera de la oposición y la negación, que no identifique, recupera lo otro de todo, de toda habla. Es decir, que del lado de la virilidad, Levinas va a situar el yo, el sí mismo o el mismo, la afirmación, la identidad, la pasividad, y del lado femenino, todo lo que tenga que ver con la alteridad y el infinito. El ser, el deseo, lo inaprehensible, lo que del lenguaje no identifica, pero no como un par antitético. Se trata del nombre que le da, porque así opera en el lenguaje y la cultura, a las distintas funciones que participan del advenimiento del sujeto, de su ir siendo y haciendo tiempo, y que no pueden disociarse. Es decir, que en este sentido son lo masculino y lo femenino, nombres que la lengua por ahora tiene que designar, eh, tiene para designar esto, como dijimos, por ser fundamentalmente androcéntrica, que hay en todo hablan ser. Es decir, que en este sentido son lo masculino y lo femenino, que hay en todo hablan ser. La ontología es para Lévinas la comprensión del verbo ser, se distingue de las otras disciplinas que estudian lo que es, olvidando que al hablar de esos seres ya han comprendido el sentido de la palabra ser sin haberlo explicitado. Luego de este mínimo desarrollo que hemos transitado por el pensamiento de Levinas para entender el valor de lo femenino, en una teoría construida desde el dominio de una lengua distinta, que no trabaja con la univocidad ni la totalidad para dar coherencia, es que podemos ahora decir que Lacan va a forjar sus conceptos sobre lo femenino, atendiendo al valor que tiene la mujer en la cultura para problematizarlos.
Lacan forja conceptos a partir de instancias culturales, falo, nombre del padre, etcétera, o tópicos de la filosofía, sujeto-objeto, para utilizarlos en un sentido novedoso y hasta contrario al establecido, para que aparezca en cortocircuito, un cortocircuito en el entendimiento y quede develado que son operadores cuasi universales para el sentido común, que se trata de construcciones discursivas que crean realidad y verdad. Lo femenino está vinculado en Lévinas a la posibilidad de un buen vínculo al deseo como causa, posibilitado por la salida del sí mismo, habilitada de entrada en la constitución del sujeto. Si lo liga al infinito es porque así denomina lo que no hace identidad, lo que posibilita el movimiento y pertenece a la lógica del no todo. ¿Será el lado femenino en Lacan el que hay que poner a funcionar en la dirección de la cura? No estamos proponiendo que en un análisis haya que trabajar en relación a un deslizamiento infinito del significante. Todo lo contrario, gracias a que el sistema significante no es unívoco y funciona en una estructura, es que podremos leer lo medio dicho. Más allá del dicho, aquí se juega lo que no hace identidad y se relaciona con el infinito como aquí lo presentamos. Entonces, todo lo contrario, gracias a que el sistema significante no es unívoco y funciona en una estructura, es que podremos leer lo medio dicho, es que podremos describir la fórmula que sostenía el saber que operaba y que buscaba satisfacerse, el saber mismo que no es de nadie. De este modo podrá decirse algo sobre el objeto del deseo, única dignidad del hombre según Lacan, que aunque pueda cambiar, puede circunscribirse. De lo que se trata en el deseo es de un objeto, no de un sujeto. Este objeto está sobrevalorado y es en tanto que está sobrevalorado que tiene esta función de salvar nuestra dignidad de sujetos. Es decir, hacer de nosotros otra cosa que estos sujetos sometidos al deslizamiento infinito del significante. Hacer de nosotros otra cosa que los sujetos de la palabra, ese algo único, inapreciable, insustituible, a fin de cuentas, que es el verdadero punto donde podemos designar lo que llamé la dignidad del sujeto. El equívoco, si quieren, que hay en el término individualidad, no consiste en que seamos algo único como cuerpo, que es este y no otro. La individualidad consiste enteramente en esta relación privilegiada en la que culminamos como sujetos en el deseo. Sí, en el registro de una psicología tradicional se suele pregonar el carácter indomable e infinito del deseo humano en el que quiere verse la marca de quien sabe qué huella divina. La experiencia del análisis, en cambio, permite enunciar la función antes bien limitada del deseo. El deseo, más que cualquier otro punto del alcance humano, encuentra en alguna parte su límite. Finalmente, lo femenino será causa, objeto A, causa del deseo.
Bueno, ahí terminamos con la mujer, no, la Lévinas y Lacan. Lévinas y Lacan, un encuentro. Era este artículo de Gabriela Mascheroni. Y ahora pasamos a, dentro del capítulo 2 a otro artículo de Vila Pucineri y Juliana Zaratiegui. Este tiene como subtítulo, como título, La mujer como otro radical en la enseñanza de Lacan. ¿Qué cuestionamiento para la totalidad y para el uno? ¿Qué cuestionamiento para la totalidad y para el uno? Es una pregunta, ¿no? Em, los desarrollos de Lacan sobre la sexuación no pueden pensarse sin su contexto histórico-social. Los desarrollos de Lacan sobre la sexuación no pueden pensarse sin su contexto histórico-social. Según desarrollos de François Collin, en la segunda mitad del siglo XX se produce una feminización del pensamiento. En la figura de la mujer se aloja una crítica a la totalidad, al cierre, al logocentrismo, al dominio a favor del no todo, el infinito, la apertura. Entonces, en la figura de la mujer se aloja una crítica a la totalidad, al cierre, al logocentrismo, al dominio a favor del no todo, el infinito, la apertura, al descentramiento y lo ilimitado. Se produce una pérdida de confianza en el sujeto de la modernidad, pérdida de confianza en la virilidad. La filosofía se hizo mujer en las temáticas de lo no uno, de la diferencia, del no toda, de la alteridad radical. Lo que se pregunta Colin es si la novedad no habrá consistido en realidad en una inversión de valores tradicionalmente afectados a la sexuación y de ahora en más la verdad está del lado de lo no uno. Lacan participó de estos debates, como se deja traslucir en sus referencias al movimiento de liberación femenina o su invocación a las mujeres a hablar en los seminarios 19, 20, en Le Tourdit y en las conferencias de Ginebra. Nos apoyamos en dichos planteos para salir de la recurrente encerrona de lo binario, ya que esta lógica se nos vuelve a imponer al abordar las fórmulas de la sexuación cuando se tiende a plantear, por ejemplo, que si se trata de modos de hablar, de materialidad discursiva, entonces la filosofía queda del lado hombre y el psicoanálisis del lado mujer, o Freud del lado hombre y Lacan del lado mujer, o Aristóteles del lado hombre y Platón del lado mujer. Esta lectura se encuentra absolutamente habilitada por los desarrollos de Lacan, pero resulta insuficiente
para establecer la dirección que propone para pensar el problema del binarismo sexual al perderse en categorías ya existentes, lo más subversivos de sus ideas. Lo que se ha dado en llamar la crítica posmetafísica del sujeto afirma, según Colín, dos enunciados aporéticos. Por una parte, la aparición de lo femenino implica la muerte del sujeto, ya que la dualización del sujeto y del objeto es una posición fálica, y por otra parte, las mujeres sujetas quieren volverse sujetos plenos, quieren la cabeza de lo acéfalo. Unas, unas por las vías de la supresión de la diferencia, otras por su exaltación. Claro. Em, o bien suprimimos las diferencias entre hombre y mujer, o bien las exaltamos al máximo, ¿no? Y entonces em, aparecen, bueno, no voy a decir que aparecen porque me la voy a mandar, pero sí. Leo de vuelta este párrafo y seguimos. Lo que se ha dado en llamar la crítica posmetafísica del sujeto afirma, según Colín, dos enunciados aporéticos. Por una parte, la aparición de lo femenino implica la muerte del sujeto, ya que la dualización del sujeto y del objeto es una posición fálica, y por otra parte, las mujeres sujetas quieren volverse sujetos plenos, quieren la cabeza de lo acéfalo, unas por la vía de la supresión de la diferencia, otras por su exaltación. Claro, em, el sujeto nunca es pleno, em, por definición, ¿no? Es un sujeto dividido. Eh, y entonces em, en este envión que toma el movimiento feminista, eh, quieren, por su propio envión, digamos, el movimiento eh, quiere borrar la barra del sujeto. Y entonces aparece el hecho de querer ser sujetos plenos, ¿no? Como si la revolución feminista pudiera ser llegar a la plenitud eh, los deseos eh, montados en ese movimiento, ¿no? Bueno, eso el psicoanálisis lo sabe muy bien, que no se puede, que no existe esa plenitud. Em, y bueno, aquí muy bien lo ha expresado. Se dan como dos vías: la supresión de las diferencias entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer, y otra vía es la exaltación de las diferencias, ¿no? A partir del Mayo francés de 1968 se produce en Francia un resurgimiento del feminismo. Por un lado, apoyado en los desarrollos de Simone de Beauvoir, surge lo que se conoce como el feminismo de la igualdad. Esta autora sostiene que hay un segundo sexo, el cual se ve en inferioridad de condiciones respecto del primero, el masculino, en función de condiciones biológicas y culturales. Como existencialista, propone que la mujer debe tomar conciencia de sí, y para obtener su libertad deben superar dichas condiciones y posicionarse en igualdad. Según Mata y seguí.
Sus herederas sostienen, atravesadas por las ideas del marxismo, que la lucha por la igualdad debe ser colectiva. Apoyan la lucha de clases en la que hombres y mujeres participan de una relación jerárquica de dominación. La diferencia sexual apoyan la lucha de clases en la que hombres y mujeres participan en una relación jerárquica de dominación. La diferencia sexual se disolverá en la medida que desaparezca la relación de dominación, con lo cual dará lugar a sujetos abstractos y equivalentes. Colin sostiene que esta propuesta no hace más que retomar la lógica del fin de la historia de la dialéctica progresiva hegeliano-marxista. Paralelamente se desarrolla otra corriente conocida como feminismo de la diferencia, que surge apoyada en parte en el psicoanálisis y en la creación artística. Esta perspectiva toma el nombre del movimiento de liberación femenina, en cuyas filas se alienaban analizantes, se alineaban analizantes y discípulas de Lacan, con quienes este último dialoga y discute en sus seminarios de los inicios de los 70. Nos interesa situar los planteos de algunas de sus referentes que fueron fuertemente rechazados por Lacan. Bueno, entonces, dos corrientes, una con Simón de Beauvoir a la cabeza, feminismo de la igualdad, y otra con, a partir de el psicoanálisis y el arte, el feminismo de la diferencia. Nos interesa situar los planteos de algunas de sus referentes que fueron fuertemente rechazados por Lacan. Algunas artistas de estos desarrollos retornan hoy en el feminismo de la diferencia, afirmándose paradójicamente en el debate sobre las cuestiones de géneros dentro del campo psicoanalítico, desde la enseñanza de Lacan. El feminismo de la diferencia parte de la idea de que el discurso es falo, falogocéntrico, y que éste se ha erigido como dominante en función de la negación de la verdadera esencia femenina. Algunas de sus exponentes son Antoinette Fouquet, psicoanalista, paciente y asistente a los seminarios de Lacan, quien se opone al monismo fálico de Freud y de Lacan, planteando una libido femenina que es genital, uterina, que es líbido creandi, en tanto la mujer embarazada como carne pensante crea el viviente hablante. Para Fouque hay dos sexos. La mujer nace mujer. Helen Sixtus, por su parte, apuesta a una escritura femenina que revela un imaginario desligado de de la racionalidad propia de lo masculino. Este nuevo modo de expresión lingüística busca recuperar la gestualidad y el tono para transcribir la voz humana hasta hablar con el cuerpo. Eh, Luce Irigaray, en su tesis plasmada en el libro El espéculo de la otra mujer, publicado en el 74, se declara abiertamente opositora a la doctrina de Lacan y ese mismo año es expulsada de la Escuela Freudiana de París. Irigaray sostiene que lo simbólico es falogocéntrico
Por lo tanto, determina la constitución del sujeto como sujeto masculino, critica el modelo del estadio del espejo de Lacan y propone que la imagen femenina debe definirse a partir de un orden simbólico auténticamente femenino, ancla este último en un regreso a una experiencia prediscursiva, preedípica, anterior al operatorio de la ley paterna. Entonces, la imagen femenina debe definirse a partir de un orden simbólico auténticamente femenino. Ancla este último en un regreso a una experiencia prediscursiva, ese orden simbólico femenino, preedípica anterior a la operatoria de la ley paterna. Apela a la relación madre-hija uterina, donde los cuerpos se relacionan ilimitadamente para el develamiento del verdadero, podríamos agregar, ser femenino. A partir de ahí, de allí sostiene un lenguaje femenino apoyado en la morfología de los órganos genitales que son múltiples. Lo femenino es lo no uno objetivable, lo femenino es lo no uno inobjetivable de los labios que se tocan o del inabarcable volumen. Estas ideas asocian lo masculino a lo fálico, a lo uno, a la totalización y a la instrumentalización, y lo femenino a lo infinito, lo abierto, lo no uno, lo ilimitado. Bueno, vamos a interrumpir aquí en la página 106, em, al principio, y continuamos en la próxima. Muchas gracias.